Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver la práctica 8, modelo de regresión lineal simple. Em, Vamos a ver el ejercicio 1 y los distintos incisos del ejercicio 1. Bueno, acá se nos plantea el ejercicio. Esto es muy importante que no le tengan miedo al ejercicio. Capaz que alguno ve todo esto, no sabe qué es X, no sabe qué es Y, y se marea, no sabe qué hacer. Vamos a leerlo y después vamos a ir como desglosando qué es cada cosa. En una empresa de indumentaria se quiere estudiar la relación entre la ganancia neta y las ventas totales. A tales fines se tomó una muestra de 60 días y se obtuvieron los siguientes datos. De acá ya podemos ir sacando bastantes cosas. Primero, ¿en qué tema estamos? Regresión lineal simple, ¿no? ¿Qué estudian este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios estudian quieren explicar una cosa en base a otra. Es decir, acá se quiere explicar la ganancia en base a las ventas. Eso. Y acá te dan distintas cosas. X e Y. X son las ventas. E Y son las ganancias. Es decir, acá lo que se hizo fue sumar todas las ventas y te da este número. Y acá se sumó todas las ganancias y te da este número. Otra cosa importante es el tema de los 60 días. ¿Qué es 60 días? ¿Qué dato es? ¿Alguno se da cuenta? La N. Claro, es la N. Y si yo te digo X barra o X promedio, ¿lo podés calcular? Sí, ¿Cómo hacen? la sumatoria dividido por n. Exacto. 18.000 dividido 60. Y ahí te da el X promedio. Si yo le digo el Y promedio, es lo mismo. ¿Se entiende? Es decir, 9.900 dividido 60. Y ahí te da el Y promedio. Hasta ahí me hicieron todos. Eso es solo la consigna. Voy a tomarlo como un sí. Si alguno se pierde, me dice. Todo esto son datos. Hasta acá solo leímos todos los datos. Y está bueno que ustedes entiendan que si les doy la n, pueden sacar el promedio. Eso para todos los ejercicios. O si tienen el promedio y tienen la x, entonces pueden sacar la n. ¿Se entiende? Es solo despejar. Y ahora pasamos al tema de estimación. Esta filmina es como que solo nos da el marco teórico como sería en cualquier ejercicio. Básicamente nos dice que tenemos que usar esto. Eh, es como parte también de la consigna. Y las aclaraciones, pero esto es implícito para todo este tipo de ejercicios. Esto no importa tanto. Ahora sí pasamos a resolver el ejercicio. Sacamos beta sub 1, estimado. El estimado es por este simbolito. Y nos dice que la sumatoria de xy menos n por x promedio y promedio. Todo esto ya lo tienen. Es decir, es lo que decíamos antes. La sumatoria de xy es este valor, que ya te lo dan como dato, este de acá abajo. Después, n es 60, como bien dijeron. Después, x barra, x raya, no me acuerdo cómo le decía Sebas, x raya o x promedio es 18.000 dividido 60 y lo mismo para y promedio.
Y acá abajo, fíjense que lo reemplaza. Pone el número menos 60 por 18.000 dividido 60 por 9.900 dividido 60. Y lo mismo acá abajo reemplaza con los datos. Es decir, es agarrar esta fórmula y reemplazar. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Genial. Entonces, reemplazan con todos los valores. Recuerden que este x cuadrado te lo da de dato, porque vos no podés hacer 18, no es 18.000 al cuadrado este número. Este número sería como hacer todos los valores que fueron sumando cada uno al cuadrado y después sumarlos todos. ¿Se entiende? Si no, es decir, lo que trato de decir que esto al cuadrado no es igual a esto, a este de acá. Que te lo tienen que dar como dato a ese. Y te lo dan como dato, así que lo reemplazas acá. 60, porque es esta n es el 60, x barra 18.000 dividido 60 y eso al cuadrado. Todo eso, si hacen toda esta cuenta, les da esto, que beta sub 1 estimado es igual a 0,85. Y ahora con esto, nosotros podemos usar esta fórmula para despejar el estimado de beta sub 0. Y raya era 9.900 dividido 60 menos 0,85 por 18.000 dividido 60. Y eso te da 90. Es decir, que beta estimado, es decir, que 90 es igual a beta sub 0 estimado, ¿sí? Y entonces llegamos a esto, que el estimado de ¿y qué eran? Las ventas, perdón, las ganancias, X eran las ventas. El estimado de las ganancias es igual a menos 90 más 0,85. ¿Y ustedes de qué se dan cuenta al ver esto? ¿A qué conclusión pueden llegar? Este es negativo y este es positivo. Que tienen correlación positiva. Claro. Y que además de eso, ¿qué? La ganancia, ¿qué es? ¿Es positiva o es negativa? Negativa. Claro, es negativa. Es decir, ahí cada uno de ustedes dijo las dos conclusiones. Una conclusión es que la ganancia depende de las ventas. Y la otra conclusión es que la ganancia es negativa. Alguien podría decir también que entonces se necesitan hacer más ventas. Esto también está relacionado, digamos, con el costo fijo, por ejemplo, de una empresa, cosas así. Pero ya con eso que dijeron, ya está. Fíjense que ¿Cómo acá te das abajo, cuenta que son negativas las ventas? Digo, la ganancia. 90 menos, es decir, 90 más 0,85 y te da un número negativo. Ah, ok. Y ya con eso, fíjense que acá está justamente lo que decían ustedes. La ganancia depende positivamente de las ventas. Es decir, que la ganancia depende de las ventas. Es como dijeron ustedes. Y el resultado es negativo si no se hicieron ventas. ¿Se entiende? Este Perdón, ejercicio, ¿podrías sí, volver a la última filmina? está. Ahí, en donde buscas B0, Ujú. me lo explicó? Sí, mira, vos el B1 estimado lo entendiste bien, ¿no? Es decir, entendiste de dónde sale ese... ¿Cómo? Sí, reemplazás creo todos los valores. Claro, reemplazás en esta fórmula. Acá tenés esta otra fórmula. Voy a escribir acá. Eh, vos tenés que el estimado de beta sub 0 es igual a
Yo lo estoy sacando todo acá, de esta fórmula. Y raya y promedio, ¿cuánto es? Habíamos dicho que I era 9.900. Y eran 60 días. Entonces, y promedio es 900. Uy, esos son 9. 900. No, me confundí yo. 9.900 dividido 60 menos el valor que calculamos antes, es decir, este. No me deja seguir escribiendo. Lo voy a hacer más chiquito al costado. El estimado de beta sub 0 igual a 9.900 dividido 60 menos 0,85, que es el valor que calculamos arriba. 0,85, que es este, ¿no? Y, Perdón, ¿cómo? además del tamaño de muestras, 60, ¿qué significaría? Los días. Ah, Es decir, es como que yo te diga, en 60 días tuviste una ganancia de tanto. Si en 60 días tuviste una ganancia de 9.900, entonces, si yo te digo el promedio, haces 9.900 dividido 60. Y claro. X barra, es decir, X promedio, era 18.000 dividido 60. Y hace, si querés en la calculadora, hace 18.000 dividido 60 por 0,85. Y eso creo que te da 225, creo. Y si hace 9.900 dividido 60, creo que era 120, 115, 125, una cosa así. Te tiene que dar 90 al final. Es decir, a ver, lo hago. 18.000 dividido 60 te da 300. Pero a eso lo multiplicas por 0,85, te da 255. Y 9.900 dividido 60, 125. 165, perdón. 165. Y a esto, si haces 165 menos 225, te da menos 90. Y ese es el valor estimado de beta prima sub 0. ¿Se entiende? De beta sub 0. ¿Se entendió de dónde sale? Claro, ahí sí. Y ahí asumís una relación positiva porque B1 te da positivo entre Claro. ventas y ganancias. Es decir, mientras más ventas hagas, tu ganancia va a pasar de negativa a positiva. ¿Me entendés? Perfecto, gracias. Porque estás ganando plata con las ventas, sería. En cambio, si la estás perdiendo, sí, este número tendría que dar negativo. ¿Me siguieron todos? ¿Me entendieron? En mi lado, sí. Genial. ¿Está mail acá? No, creo que no. Sí, sí está. No sé si está. Está muteado. Sí, perdón, estoy. ¿Querés hacer el B? ¿O querés que siga? Si querés lo hago yo. Bueno. Te tengo que dar para compartir, ¿no? Creo que puedo igual, a ver.
No, me tenés que... A ver, pará porque tengo que parar de compartir yo. Eh, pará. Ah, eh, ahí está. Bien, ahí va. Estoy buscando el archivo. Ahí están viendo el coso Zoom, ahora están viendo la práctica, ¿no? Sí, ahí se ve. Bien, ¿se escucha bien o se escucha medio bajito? ¿Te escuchas bien? Ok. El punto B pide hacer un intervalo de confianza, ¿sí? Dice que estimemos con un nivel de confianza del 95% el nivel de ganancias cuando las ventas totales son iguales a cero. Ustedes vieron en la teórica, sí, que para estimar el intervalo de confianza se hacía de este estilo. ¿Está bien? ¿Todos tienen eso? Sí, Bien, ahí estamos. Ok, entonces lo único que van a hacer acá es agarrar y copiar la fórmula que vieron en la teórica. Y nos dice que lo calculemos cuando no hay ventas o cuando las ventas son iguales a cero. Entonces, en nuestra recta, ¿sí?, de regresión, la x, acá iría una x, ¿sí? Es igual a cero. Entonces la reemplazamos por cero, eso nos va a quedar que esto se va a anular, ¿sí? El beta sub 1 se anula porque está multiplicado por cero, entonces nos va a quedar solamente beta sub 0, que es igual a menos 90. Entonces, cuando no hay ventas, vemos que el ingreso es negativo. Bien. Eso es lo primero que hacemos, ¿ok? Nos tiran un valor de x nuevo, calculamos de nuevo la recta, ¿sí? El modelo. Después empezamos a resolver el intervalo. Vamos a arrancar primero por la parte de que está dentro de la raíz, ¿sí? Vamos a agarrar lo que está dentro de paréntesis. Ustedes lo pueden agarrar como quieran. ¿Sí? Yo arranqué por acá, me parece más fácil, igual. Pero pueden arrancar calculando esto si quieren, antes. Bien. Entonces arrancamos. Tenemos que 1 es igual, perdón, 1 más 1 sobre n más la suma, esto. ¿Quieren que lo diga o lo ven y estamos bien? No, no, está bien. Perfecto. Tenemos la formulita que está dentro del paréntesis, la bajamos, reemplazamos por los datos que tenemos y vemos que en el denominador, sí, son los datos que nos faltan. Ustedes cuando se basan a clase presencial, no sé si fue presencial o virtual, pero seguramente les dio muchas fórmulas y muchas maneras de calcular como que lo mismo, ¿sí? Anótenselas todas en un papel, hagan equivalencias, tipo, háganse el machete de fórmulas para poder tenerlo visual. Esto que está acá abajo es lo mismo que está acá arriba. En todas esas fórmulas que les dio, seguramente lo dio, estoy muy segura, y si no lo estamos viendo ahora, esto de acá es lo mismo que está acá. Bien. ¿Por qué no usamos este de acá? Porque no lo tenemos. Si esto de acá no nos dieron, entonces lo reemplazamos por este, que sí lo tenemos, o es más fácil de calcular. Bien. Abajo nos quedaría, esto ya lo tenemos, porque ya lo hicimos antes, ya tenemos los datos. El problema era el denominador, entonces vamos a ver que la sumatoria de las x sub i al cuadrado va a ser igual a 542. 5.420.250 menos las n, que en este caso era 60, por x raya, que x raya es siempre lo mismo, ¿sí? Que es la media, o sí, la media, el total de las observaciones sobre n, que es 60, al cuadrado. Eso nos va a quedar que es 0,8. ¿Alguien hizo este ejercicio? yo No, no. yo todavía no sé. Ok, bien. Si alguien hizo algún ejercicio y después lo quiere ver, lo vemos, o si hicieron el ejercicio y les surgen dudas en el momento que lo estamos resolviendo también. Hasta el momento no tenemos nada raro, tenemos el intervalo de confianza, reemplazamos los datos, tenemos números. Bien, acá entonces lo que nos falta es el estimador de la varianza, ¿sí? Para terminar de completar la raíz.
Ya tenemos todo esto que nos daba 0,8, vamos con el estimador de la varianza. Perdón, una pregunta, por ahí es una gilada, pero pues, volver un poquito arriba. Ahí, Hablar o un- sea, donde está la sumatoria en el denominador de x al cuadrado menos n, o sea, si x, no era, x al cuadrado no era x al cuadrado, como habíamos visto, sino que era por dato, ¿por qué después puedes hacer la media de x al cuadrado? No sé si se entendió. No, no entendí la pregunta, perdón. Em, Es decir, haces la media y después haces el cuadrado. Claro, Fíjate que tenés 18.800 dividido 60. Y después todo eso al cuadrado. No es lo mismo que x, la sumatoria de x cuadrado, porque la sumatoria de x cuadrado, cada valor que se sumó para sacar eso ya estaba elevado al cuadrado. ¿Me explico? ok, ok, Es va, decir, va. ¿viste? Imagínate una tabla de Excel llena de datos y a todos esos datos cada uno lo agarraron y lo multiplicaron y lo elevaron al cuadrado y después lo sumaron a todos. No es que sumaron todo y después multiplicaron al cuadrado. Son cosas distintas. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Y ahí lo que hace es 18.800 dividido 60 y después lo eleva al cuadrado. Pero bueno, ya está. Seguí. el problema era tipo se había confundido x raya con la sumatoria de las x o y al cuadrado. Esa era la confusión. Ay, no entendí por eso. Yo entendí como que estaba preguntando si era lo mismo elevarlo antes o después, pero no es lo mismo. Eso entendí yo. No sé si esa era la pregunta. Creo que sí, o no. Sí, creo que es como lo que decías vos. Claro, es decir, tu duda era, yo dije que no es lo mismo hacer 18.000 al cuadrado que la sumatoria de los valores al cuadrado. Y no es lo mismo, justamente, porque en uno estás elevando al cuadrado cada valorcito y después sumas todo, y en otro estás Claro, eh, claro. Sacamos el elevando. promedio, Claro, porque es en x otro. raya. Ujú. Es la diferencia. En uno sacamos x raya, que es la sumatoria de todas las x sobre la cantidad. O sea, x Ah, raya no, lo. yo sé lo que dudé. A vos por dato te daban la sumatoria de x al cuadrado, que ese es el 5, 4, 2, no sé qué número es ese. Ese es Tal un solo cual. dato, que tienes que hacer la sumatoria de x al cuadrado menos n por... Ahí está, ya está. Ahí va, gracias. De nada. Por dato nos daban la sumatoria de las x sub i al cuadrado, el dato de n, y nosotros teníamos que buscar x raya. Sí. X raya igual que lo que Perfecto. antes lo habían calculado. Bueno. Bien. Bueno, siguiendo con el ejercicio, entonces nos falta buscar el estimador de la varianza, sí, que es el estimador de sigma al cuadrado. Bien, buscamos. Esto también lo vieron y saben que es igual a la sumatoria de las x sub i menos las x sub i estimadas al cuadrado sobre n menos 2. ¿Ok? Acá voy a agarrar el lapicito y voy a llenar todo lo que es la hoja, digamos, de cositas. Esto de acá arriba, ¿qué es? La varianza. Ok. Ustedes vieron con Sebas las sumas de cuadrados, que también se les podía decir como las varianzas, eran como las variabilidades, que está perfecto decirlo así. Esto de acá arriba, por eso les pido que se armen la formulita de las formulitas. El resumen con todas las formulitas y qué significa cada una al lado. Lo vimos en la última clase apenas. Fue el martes y fue faltando 10 minutos para que termine. Ok, bien. ¿Lo tuvieron presencial? No, virtual. Ok. Bien. Esto de acá arriba es la suma de cuadrados residuales. Bien. Si la tuvieron virtual, para mí es mejor porque pueden ver todo el chat de clases y está todo súper bien explicado. Por ahí presencial, con el tema de los apuros,
se omiten comentarios. Bien, la suma de cuadrados residuales, si lo llegaron a ver o no, igual de todas maneras está acá, se puede calcular como la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados explicada, ¿sí? La suma de cuadrados, ¿sí? Nosotros, la suma de cuadrados totales, generalmente queremos que este sea más grande que este. ¿Esto lo vieron? ¿Llegaron a ver R2? Sí, Bien. Entonces no me preocupo. Vieron bastante, igual vieron todo entonces. sí, hasta ahí. Es que termina en R2 el tema de regresión lineal. Bien. Sabiendo que esta formulita corresponde a la suma de cuadrados residuales, nosotros lo podemos calcular haciendo el despeje, ¿sí? A Sebas ustedes le daba la suma de cuadrados totales, y eso les decía que eso era la explicada más la residual. Entonces ustedes despejando van a saber que la residual, sí, se calcula de esta manera. Bien, acá tenemos la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados explicada o explicativa, no me acuerdo cómo era. Despejando, tipo, les va a quedar que es así. Haciendo las cuentas, si las quieren calcular, lo pueden hacer. Les va a quedar que la suma de cuadrados residuales es esto. Bien. Nosotros queremos eh, por qué estamos haciendo esto. Porque en el numerador de acá arriba, ¿sí? Está. Esta es una manera de nombrarlo, esta es otra. ¿Qué pasa? Nosotros acá arriba no tenemos este dato. Muchas veces por enunciado se los pueden dar, en este caso no nos lo da por enunciado, lo único que tenemos de acá es el valor de las n, que era 60. Si n-2, entonces nos va a quedar que es 58. Ese dato del denominador lo tenemos. Para buscar el numerador, como sabemos que es la suma de cuadrados residuales, vamos a hacer la cuenta, que en realidad no la tienen que hacer porque también está por fórmula, y encontramos que este dato nos da el enunciado, entonces vamos a tener que buscar solamente este. ¿Bien? Y ahí voy con eso. Borro y... sí. Los apuntos acá porque son muchas cuentas y no me quiero nada. Bien. Voy a pasar a escribir acá al costadito, no sé si se ve bien. Sí. Entonces, esto, ¿qué es esto? ¿Alguien me lo podría decir? Está igualado a esto. Si alguien se da cuenta que es, mejor. Bien. El estimador que calcule el La fórmula de beta 0, beta 1 por X. Es la estimación de la recta de la regresión, ¿sí? Es el modelo. Nosotros tenemos la I estimada. A ver. Ahí estamos, perdón. Bien. Ustedes cuando estiman el modelo de regresión, si tenemos el modelo real, creo que es, y después es el otro, hacen esta recta. ¿Sí? Es esto lo que está acá. Elevado al cuadrado solamente. Entonces, voy a borrar. Acá lo que están haciendo es, voy a hacerlo todo en números, perdón, en letras. Vamos a hacer la sumatoria. Quedan 7 minutos. Esteban, ¿querés cortar ahora un toque y volvemos? ¿Y sigo? Bueno, Sí. igual es el mismo link. Es todo lo mismo. ¿Es el mismo? Sí. Ok. Bien. Yo porque se va a cortar y no quiero, pero si no seguimos. Dale, nos salimos todos y volvemos a entrar.